Bien, pues buenas tardes. La verdad es que esta mañana ha tenido junta la COE, ha hecho una propuesta con el tema de la negociación colectiva y no he podido llegar antes y llegaba tarde, y además me he encontrado con periodistas aquí en la puerta. En todo caso, la clausura, la intervención mía creo que tiene una importancia relativa. Lo que realmente es importante son las ponencias, son los debates que habéis hecho, y es el trabajo que venimos haciendo desde el sindicato de cara a que la organización tenga elementos suficientes para poder encarar este proceso. Iba a decir este proceso de negociación, pero tampoco sería real decir este proceso de negociación. Vamos a dejarlo en este proceso porque no sabemos ni siquiera si va a haber negociación o no va a haber negociación. Pero en todo caso, para nosotros lo que sí que es importante es que el conjunto de la organización tenga elementos, tenga criterios, haya podido expresar sus opiniones y podamos conjuntamente como sindicato ir configurando lo que será la posición nuestra en relación con la renovación del Pacto de Toledo. ¿Por qué digo que no sé si va a haber negociación o no? Porque en realidad estamos, yo creo que en un periodo de entrenamiento con este gobierno. Este es un gobierno que no entiende el gobierno compartiendo. Entiende el gobierno desde una perspectiva de mayoría absoluta. Iba a decir autoritaria, pero es igual, de mayoría absoluta, que me parece que pues, igual es más correcto que decir autoritaria. Yo creo que es autoritaria, pero de mayoría absoluta, y cree que en esta legislatura va a poder continuar con la misma línea. Supongo que el que no se haya aprobado el decreto de la estiba debe haber tenido alguna consecuencia en relación a cuál es la posición que tiene el Parlamento. Supongo que mañana no vaya al Consejo de Ministros la renovación del PAE, que ya nos habían anunciado, debe tener algo que ver también con que empiezan a tener conciencia de que van a tener que compartir, que ya no pueden decidir de manera exclusiva, y supongo y espero que eso, en las mesas de negociación que tenemos abiertas, nos permita efectivamente entrar a un proceso de diálogo y de concertación. En un tema, el Pacto de Toledo, que efectivamente nosotros no estábamos tan convencidos que tuviéramos que entrar a una negociación previa a las conclusiones de la Comisión del Congreso de los Diputados o de la Subcomisión del Congreso de los Diputados del Pacto de Toledo. Siempre se había hecho la negociación con las organizaciones sindicales a partir del dictamen de la subcomisión, pero el Gobierno en este caso quiso adelantar y iniciar los procesos de negociación antes de tener las conclusiones. El argumento del Gobierno en aquel momento parecía que era razonable. Se trataba de consensuar algunas medidas a corto plazo, y nos parecía que era razonable que si se quería tomar algunas medidas a corto plazo se pudiera hacer. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que en realidad las medidas a corto plazo no las compartimos, y en consecuencia ahora creo que lleva la mesa más de un mes sin convocarse, porque no compartimos las medidas del Gobierno a corto plazo. Nosotros mantenemos plena fidelidad al principio de que el sistema de seguridad social no tiene un problema de gasto, tiene un problema de ingresos, y por tanto que queremos trabajar sobre los ingresos y no sobre el gasto. Y por si fuera poco, pues ha introducido un elemento nuevo que tiene relación con la revalorización de las pensiones del año 2017, que nosotros, una de las cuestiones que vamos a plantear en la renovación del Pacto de Toledo es la derogación de las reformas del 2013. Si no hay esa derogación, también va a ser muy inviable la negociación, porque estas son las decisiones
unilaterales que tomó el gobierno del Partido Popular, que no contó con el Pacto de Toledo y que desde luego nosotros no compartimos ni creemos que sobre esa base se pueda hacer una negociación de renovación del acuerdo de pensiones, sino que para nosotros entrar a un proceso de renovación del pacto del acuerdo de pensiones debería de hacerse a partir de los acuerdos del 2011. Y soy plenamente consciente que en la organización hay importantes sectores de la organización que creen que incluso las del 2011 no son una buena base para iniciar la renegociación del Pacto de Toledo, porque se tomaron en una situación de crisis o de precrisis, porque se tomaron con unos condicionantes de presión política que seguramente que nos hicieron ir más allá de lo que deberíamos de ir, y sobre todo porque el resultado final de aquel acuerdo, que era pasar la crisis en buenas condiciones para el sistema, con el acuerdo del 2013 saltó por los aires, y por tanto incluso eso en el sindicato hay personas, compañeros, compañeras, sectores del sindicato que lo discuten. Pero bueno, si nos dan la posibilidad de empezar de retomar la negociación a partir del 2011, lo vamos a hacer, porque efectivamente nos parece que es una base que nos permite un proceso de negociación con posibilidades reales de acuerdo. Ese es el punto en el que estamos. Y yo no tengo en estos momentos perspectivas de que esto vaya a cambiar de hoy para mañana. ¿Eso quiere decir que no vaya a cambiar? Y no soy gallego, como el presidente del Gobierno. Pues no quiere decir nada, porque yo creo que el Gobierno va a llegar un momento que efectivamente se va a ver en aprietos y va a tener que entrar en el proceso de negociación. Nosotros nos hubiera gustado haber eliminado las subvenciones a la contratación en un acuerdo ahora ya, en el año 2017, haber negociado en otro ámbito qué subvenciones hay que dar a la contratación y quién las paga, porque efectivamente todas tampoco creemos que haya que eliminarlas. Nos hubiera gustado situar los destopes pensando de manera inmediata el año 2017 con una propuesta paulatina de incremento del destope de las cotizaciones. Nos hubiera gustado acordar con el Gobierno que los costes de la seguridad social de manera inmediata o paulatinamente pasaran a los presupuestos generales del Estado, y eso nos empezaría a liberar recursos para que no tuviéramos la situación en la que tenemos en la seguridad social. El Gobierno ha optado por una fórmula que para ellos es bastante inocua, pero que a nosotros nos trastorna en el futuro de manera muy importante, que es este crédito sin intereses que dará en el año 2017 a la seguridad social. ¿Por qué? Porque es un crédito sin intereses, efectivamente, pero es un crédito que va en la resta y que, por tanto, no es una política que nos parezca la adecuada, sino que nos hubiera parecido la política adecuada, nos hubiera parecido haber negociado ingresos, mejora de los ingresos, no salida de recursos que no corresponde pagar a la seguridad social. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en el debate parlamentario. Nosotros pensamos que en primera instancia los presupuestos generales del Estado hay muchos argumentos para devolvérselos al Gobierno. El presidente decía el otro día que tenía 175 votos y medio. Eso parece que quiere decir que tiene una mayoría, por cierto, con la vieja política, aunque sea desde Canarias, pero con la vieja política, que es la utilización de el poder del Estado
de manera espúrea. Así se empieza y luego no se sabe cómo acaba. A mí me parece que un Estado que el Gobierno en sus disposiciones puede situar inversiones en una comunidad u otra en función de unos votos, no es un Estado que tenga un funcionamiento correcto, y si me apuráis creo que constitucionalmente es discutible, aunque no es discutible porque no se hace así, pero constitucionalmente es discutible, y creo que es de la más vieja política que se ha hecho en nuestro país. Y no entro en discutir si las inversiones que van a hacer en Canarias o la renovación de la fiscalidad, del sistema fiscal de Canarias es justo o no. Igual es muy justo, pero no se puede hacer en el contexto de una negociación presupuestaria en relación con unos cuantos votos, porque me parece que eso es lo que es profundamente injusto y es inaceptable desde el punto de vista democrático en nuestro país. Y en esas estamos. Yo os quiero agradecer mucho a todos los que nos estáis ayudando a tener instrumentos para dotar al sindicato de propuestas en este proceso. En realidad, el Gobierno, con estos retrasos, pues también está favoreciendo que cada día tengamos mejores propuestas y tengamos más capacidad de explicarlas a los trabajadores y a las trabajadoras. Y os quiero decir que cada día creo que hay más personas en nuestro país que comparten la idea de que este proceso de renovación del Pacto de Toledo tiene que ser un proceso que nos sirva para devolver los derechos. No para quitar los derechos, sino para devolver los derechos. Y el sindicato es en ese camino en el que va a transitar, y es con esos criterios, con los que se va a mover, sin ningún tipo de dudas y sin una otra obligación que la de atender a la opinión de la mayoría de los afiliados y de las afiliadas del sindicato, de la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras, que de manera clara y rotunda rechazan el argumento de que el problema de la seguridad social es un problema de coste, es un problema de ingresos. No gastamos mucho. Hay que explicarlo a la gente. Creo que las comparaciones europeas son tan gráficas en relación al gasto de nuestro país con el Producto Interior Bruto, que no dejan ningún lugar a dudas de que los problemas que tenemos son de ingresos. Seguro que en este camino va a haber nuevos elementos que habrá que combatir. La patronal vuelve a sacar de la manga este criterio viejo de que ellos pagan mucho, como si el coste de la seguridad social de un trabajador que paga una empresa fueran dineros del empresario, como si no fuera salario diferido. No hay que confundir las obligaciones que tiene una empresa con un trabajador de coste global, en las que se incluye las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, con el reparto que se haga de el pago de esos costes. Si en España, en vez de tener una dictadura, hubiéramos tenido un sistema democrático, cuando se fundó la Seguridad Social, seguramente que en lugar de premiar la actitud paternalista y proveedora de la empresa, como se hizo en España, se hubiera premiado el derecho del trabajador que cotiza su pensión, que es lo que ha premiado más, por ejemplo, en Alemania. 70 años casi después, o un poco más de 70 años después, plantear que el empresario paga mucho y el trabajador paga poco cuando no se quiere hablar de los costes unitarios, a mí me parece que es un argumento muy poco riguroso en términos económicos, muy poco riguroso en términos históricos y, desde luego, absolutamente injusto. Por eso
nosotros vamos a dar frente a ese argumento sin ningún lugar a dudas. Pero en todo caso, yo creo que la partida esta de la negociación, ya veis que intento no utilizar la palabra reforma, porque es una palabra que tiene algunas connotaciones que a mí cada día me gustan menos, por tanto hablo de negociación del pacto, de renegociación del Pacto de Toledo. No va a ser fácil, no va a ser de hoy para mañana, y yo lo único que espero es que podamos mantener nuestra posición como lo hemos hecho hasta ahora y que tengamos la capacidad de movilizar a los trabajadores y a las trabajadoras en defensa de nuestra posición, porque acabo diciéndoos que yo creo que el momento en el que estamos solo se solventa favorablemente a nosotros si conjugamos la movilización y la negociación. Afortunadamente, esto que empezó diciendo la UGT hace un año, hoy ya lo dicen todos. Bienvenidos al club. Pero o ese binomio lo mantenemos de manera permanente sin bajar la guardia, o no seremos capaces ni de conseguir acuerdos que merezcan el adjetivo de acuerdos y que representen avances para los trabajadores y las trabajadoras o recuperación de derechos, ni seremos capaces tampoco de recuperar prestigio social, que creo que es otra de las cuestiones importantes que tiene como objetivo el sindicato en estas negociaciones. Nada más y gracias.